Muy bien. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar este tiempo, un curso que quizás en alguna manera es novedoso, pero también es cercano a nosotros, que tiene que ver con el contexto nuestro, con la identidad, tiene que ver con varios aspectos que corresponden a nuestro mundo como evangélicos y también, por supuesto, que está circunscrito a nuestra nación. Podemos hablar de la reforma, podemos hablar de lo que ocurrió a lo largo de la historia de la iglesia en diferentes partes del mundo, pero necesitamos también conocer la historia en el Perú. Y por eso le hemos puesto historia de la iglesia evangélica peruana en el Perú, historia de la iglesia evangélica en el Perú sería, ¿no? Para no confundir, porque no es la iglesia evangélica del Perú, ¿no? Que ya es una denominación, que de paso, como preámbulo, es la idea de los hermanos que formaron la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana, fue para tener una iglesia nacional, al estilo Escocia, ¿no? Y tocando esa perspectiva, esa visión, pero al final no se pudo lograr eso y bueno, las diferentes denominaciones comenzaron a hacer sus labores en nuestra nación y la Iglesia Evangélica Peruana pasó a ser una de tantas iglesias que después realizaron la tarea y se expandieron aquí en nuestro país. Cuando hablamos de la Iglesia de Perú hay un rico historial que muchas veces es desconocido y que se ha trabajado muy poco, ¿no? Uno de los pocos libros que hay es este que tengo aquí a la mano, que dice acá, Historia de la Evangelización en el Perú, ¿no? De Jeffrey Kleiber, el, no, de Juan Kessler. Jeffrey Kleiber más bien es el que trabajó sobre las mutaciones religiosas, ¿no? Tanto en México como en el Perú. ¿Ya? Este es un elemento. Y el otro es el de Manuel Marsal, ¿no? Los caminos religiosos de los inmigrantes en la Gran Lima, ¿no? Este es un libro de Manuel Marsal que sacó la Universidad Pontificia, y bueno, pinta ahí el desarrollo de las iglesias, de los movimientos también, de acuerdo a su visión, porque él era jesuita, entonces se le hace una visión ahí acerca de la iglesia. Otro que trabaja algo de eso es José Luis Pérez de Guadalupe, que él se ha encargado de trabajar más que la historia, es el desarrollo de la iglesia evangélica, cómo han crecido las iglesias evangélicas. Eh, Él tiene varias propuestas con respecto a esto y no ha escrito un libro, sino varios libros acerca de la iglesia evangélica en el Perú. También ha escrito últimamente, creo que se llama Ni con Dios ni con el César, creo que algo así es el libro, o no recuerdo el título exactamente. Algunos los tengo en PDF y yo, que los puedo compartir en cuanto a esa tarea. Pero básicamente el curso que tenemos está basándose en el de Juan Kessler, ¿ya? Que es el libro que habla acerca de la historia evangélica en el Perú, ¿no? Entonces, historia de la evangelización en el Perú, creo que no se puede ver, ahora sí, ya salió mucho más claro, ¿no? Por el brillo, me parece. Esto Editorial Puma lo ha relanzado, creo que esta es la segunda, tercera edición de este libro, ¿ya? Sí, segunda edición. Entonces, es un trabajo que
que es el esfuerzo de un misionero extranjero, un misionero escocés, que trabaja entonces la historia de la iglesia, planteándose las propuestas, claro, desde su visión, pero analizando cada detalle, la información, la investigación, y por lo menos un trabajo que corresponde a un trabajo serio de la tarea de marcar la historia de la iglesia evangélica en el Perú. Hay otros pastores que han hecho un trabajo también, creo que hay un pastor que ha trabajado sobre las iglesias presbiterianas en Ayacucho, otro algo sobre Cajamarca, en fin, hay de ahí algunas historias, también Asambleas de Dios por la década de los 80, Rubén Zavala sacó un libro sobre la historia de las Asambleas de Dios, y anteriormente a eso estuvo también Felipe Guamán Pumayali, que también sacó otra historia ¿ya? Anterior a la de Rubén, que han quedado solamente, bueno, casi desconocidos esos documentos, no hay en librería, no se puede encontrar porque se agotó o por lo menos había una limitante y no se ha vuelto a reproducir ese material. La Alianza tiene más bien, sí, también algunos libros por ahí, de Miguel Ángel Palomino, otro de Wilson Chávez, ¿ya? Y por ahí nomás quedan esos asuntos. Son algunos esfuerzos que han querido trabajar con respecto al movimiento o a cada movimiento en particular. Entonces, los trabajos individuales entonces, de cada denominación han sido esfuerzos para mantener la historia viva de estos hechos que se han realizado en nuestra tierra, ¿no? En el curso entonces vamos a tratar de trabajar ese aspecto, ¿ya? Y también para un poco conocer nuestro pasado y tener una convicción de la obra presente y va a tratar de buscar cómo desarrollar en el futuro, ¿no? Creo que esto es base porque alguien que mencionó esto, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es necesario también dentro de la iglesia que conozca las fuentes, de dónde vino, ¿no? Lastimosamente, debemos reconocer que la iglesia no tiene ese fondo, y si uno va a preguntar a cualquier miembro de iglesia cómo empezó su iglesia o cuál es la denominación, no conocen, poco se conoce acerca de esto, y se instruye poco a los hermanos, a los miembros de la iglesia. Y creo que necesitamos en este aspecto también darle sentido de lo que es evangélico y también la identidad propia dentro de la organización o el movimiento a que pertenezcamos, ¿no? Bien, entonces aquí hay algunos aspectos de la iglesia, el desarrollo, los personajes que resaltan en esto, cómo llegaron los primeros migrantes protestantes, la historia en nuestro país, los misioneros, la obra pionera, las denominaciones que se van desarrollando, ¿no? El desarrollo de la iglesia nacional, luego las iglesias independientes, hasta nuestros días. Más o menos por ahí está este aspecto, y la idea es mantener entonces una tradición histórica, ¿no? ¿No? De la iglesia, ¿ya? Para efectos también de su renovación, de también saber cómo hacer el trabajo de evangelización con mayor criterio. La idea entonces es que cada alumno proveerle al alumno una visión objetiva, ¿no? De la historia, bueno, objetiva de una manera, porque no podemos tocar toda la historia, pero por lo menos los puntos neurálgicos principales, ¿no? Analizar el proceso histórico y cómo llegaron las primeras misiones y las denominaciones a Perú y a Latinoamérica. Bueno, este caso es más a Perú. Considerar los sucesos históricos y cuál ha sido el rol de los principales personajes de la iglesia que se implantó en nuestro contexto. Cómo es que la actividad, la presencia, el protagonismo
de ciertos personajes de la iglesia ha dado un esfuerzo para la tarea. Y por otro lado, motivar al alumno hacia el conocimiento de nuestra historia en el Perú, ¿no? Vamos a dialogar en este aspecto, vamos a trabajar un poco, como dije, ya no hay muchos temas del asunto. Yo voy a tratar de mirar qué tipo de libros puedo entregarles, porque lo que tengo acá son libros en físico, no los tengo en PDF. Y no tengo tampoco, por ahí voy a buscar algún otro que sí pueda servir, y algunas separatas también que les permita a ustedes tener una evaluación del asunto, ¿no? Entonces, la idea al final es plantear una especie de bosquejo de un trabajo histórico de su iglesia o denominación, ¿no? Esto va a ser para el final. Entonces, hacer un bosquejo, un historial de la iglesia o de la denominación a la que pertenece, ¿ya? Eso sería el trabajito que hay que realizar al final. Hablando entonces de esto, vamos a trabajar acá. Ya hemos puesto, son varios momentos en que estamos trabajando acá la iglesia, y esta primera parte, que aunque dice primera semana, creo que lo vamos a doblar en dos, porque hay toda una gama de cosas que vamos a mirar aquí. Por ejemplo, los movimientos que influenciaron el cristianismo peruano, ¿no? Primero hablamos de las culturas y las religiones precolombinas, un poco mirando también la cuestión de el Perú en su pasado, ¿no? Luego el catolicismo español, el movimiento misionero evangélico, y luego la conquista espiritual en la historia del Perú, la Iglesia Católica en la colonia, luego los migrantes protestantes y liberales, y luego la labor de Diego Thompson en el Perú, ¿no? Eso es más o menos algunos aspectos que vamos a tocar en esta primera semana, y la segunda posiblemente, depende de cómo trabajemos hoy día en este aspecto. Bueno, no sé si alguien más ha llegado todavía, pero en todo caso se va ampliando, o vamos a trabajar entonces aquí. Esperen un momentito, creo que debí ponerlo en su lugar acá. Aquí vamos a pasarlo. Vamos por acá. Estamos haciendo un retroceso de nuestros PPT, y vamos a ir hablando entonces de esta parte. Y el título que tenemos en este momento es la religión precolombina, ¿no? Cuando hablamos de lo precolombino, estamos hablando entonces de las culturas antiguas en nuestro territorio, en nuestro continente, ¿no? Antes de los incas, ustedes saben, ha habido una serie de culturas que se les conoce como pre-incas, ¿ya? Y que han desarrollado en cada sector, son pueblos, en realidad, son pueblos diferentes. Y podemos decir desde el comienzo que el territorio que ahora corresponde al Perú, al país que hemos puesto el nombre de Perú, es los pobladores no han sido un solo grupo, han sido varios grupos, varios pueblos. En realidad eran varias naciones, tanto en el norte, en el centro, como en el sur, y hablando inclusive hasta de la selva, ¿no? Entonces ha habido diferentes culturas antiguas, y que una u otra se conquistaron, otras dominaron mucho más fuerte, otras cambiaron o influenciaron sus costumbres, sus creencias, hasta llegar a la etapa del Imperio Incaico, ¿no? Que de acuerdo a la historia se dice que ha sido uno de los imperios más grandes de esta zona del continente, ¿no? Tanto así como los mayas, ¿no? Los incas también, entonces llegaron a ser entonces una poderosa nación, ¿no?
no así los pieles rojas del norte, esas culturas del norte que no desarrollaron, ¿no? Pero acá al sur tuvimos entonces una gran nación, un gran pueblo, que también tuvo su forma de pensamiento y su concepción. Así que vamos a mirar algo sobre este asunto. Una de las cosas que debemos saber es que la religión precolombina constituye el componente básico de la religión popular que resultó de la penetración del cristianismo en el nuevo continente. ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura de nuestra tierra, las culturas de nuestra tierra, han sido la base, y especialmente las religiones del pasado, han sido la base para lo que se conoce como religiosidad popular. Esa palabra, religiosidad popular, es la que debemos tomar en cuenta, y vamos a también a mirar por qué le llamamos así y la categoría que corresponde, ¿no? La religiosidad popular tiene que ver con las creencias populares, las creencias de la gente, que no necesariamente estas creencias son, como podemos decir, contrarias a la fe, o en algunos casos sí, pero que tiene que ver con aquello que percibe el pueblo y que asume como tal, ¿no? Esa religiosidad entonces está ligada a la misma tierra, ¿no? A los rasgos con los que se realizó la tarea aquí de población, de cultura, de desarrollo, ¿no? Voy a tratar de sacar esta hojita que parece que está molestando, ¿no? Ya. Entonces, cuando tomamos entonces este aspecto, es que mencionamos también de que ha sido un proceso dentro de la cristianización, o por lo menos el cristianismo como movimiento cuando vino de España, fue un proceso, ¿no? De extirpación, que se le llamó extirpación de idolatría, porque se le atribuía al poblador de esta tierra que entonces adoraba ídolos, ¿no? No se miró desde una perspectiva de qué tipo de creencias tenía. Claro, de hecho que había muchas formas religiosas aquí y que podían atribuirse a idolatría, pero este tipo de concepción no era parte de nuestra tierra. Eso fue traído del exterior, ¿no? Ahora, sin embargo, ahora hay situaciones latentes hasta la actualidad, por ejemplo, las creencias animistas, ¿no? Cuando hablamos de creencias animistas, estamos hablando de que el indígena, el poblador de estas tierras, original de esa tierra, crearon una cuestión en su visión del mundo, como que hablaban con su mundo, ¿no? Todo lo personificaban, le daban alma, le daban sentido y también personalidad, ¿no? Por eso ellos estaban ligados con la naturaleza, la tierra, el cerro, el río, la laguna, todo eso era parte de su mundo, pero también tenía vida en el sentido de que podía hablar el poblador con esa naturaleza, ¿no? Por eso ahí está el cerro, que vendría a ser las huacas, nosotros teníamos la cocha, que era la laguna, ¿no? Las piedras, todo le daba como que cobraba vida para el habitante de esta tierra, ¿no? Entonces tenía un espíritu, ¿no? Entonces esos espíritus o esa ánima es la que le preservaba o le confortaba, ¿no? Entonces esto se tomaba como lugares y objetos sagrados, ¿no? La tierra misma, y hasta ahora todavía existe
este culto que hay en los Andes, que es el culto a la Pachamama, ¿no? Que no, se hace tratando de guardar un poco ese tiempo. Otra de las cosas que tenemos que mencionar de este asunto es que la religión en Perú, la religión oficial del Imperio Incaico, tenía las características de las religiones de los pueblos sometidos, ¿no? Y los pueblos sometidos, hemos dicho, fueron estos que originalmente poblaron todas estas tierras, ¿no? Entonces trataron de dominar a los chancas, a los paracas, a Chavín, a Moche, a todas las, de alguna manera lograron derrotar estas culturas y asumir entonces el poder, ¿no? Ahora, entonces, las características de las religiones de los pueblos sometidos se tomó entonces desde el Imperio Incaico, ¿no? Un énfasis, por ejemplo, en el dios Inti, en el dios Sol, y sobre todo con el Viracocha, ¿no? Que era el dios principal. Este dios de Viracocha dice que está en los Chimú, se encuentra, básicamente ahí empezó todo, y eso fue trasladado hacia otras culturas y llegó hasta los incas. La religión de los incas funcionaba como una fuerza cohesiva a nivel de la población del imperio, ¿ya? Que era reflejo de la cohesión del Estado y el culto oficial. O sea, aquí había entonces estos elementos, ¿no? Lo religioso, el Estado y el culto, ¿no? Que hacían una cohesión y también tenía la característica, pues, de que estos pueblos que habían dominado entonces asumía su dios, era entonces el que dominaba a los otros pueblos, ¿no? Y aquí hay una de las tesis de la muestra de rasgo cristiano entre los incas que viene de los cronistas. Este es otro elemento también importante. Cuando se habla de ciertas características de la región inca, si bien era mezcla de todas estas culturas anteriores a ella, pero también asumió entonces una capacidad, un poder, ¿ya? Que le dio entonces la interesa de poder trabajar el ámbito religioso. El Inca, por ejemplo, era el hijo del sol, ¿no? Entonces tenía un carácter divino, ¿no? Este es uno de los rasgos que de paso han tenido los antiguos imperios también, ¿no? Por Roma, los emperadores se querían cuasi divinos, ¿no? En Babilonia también, los asirios también. Entonces había una relación entre su creencia, Dios, y el emperador o aquel que tomaba a cargo esa nación, que lo hacía brillar, lo hacía grande, entonces en nombre del Dios al cual había luchado. Los incas también entonces asumieron parte de eso, pero cuando ya se mezclan, y qué pasó cuando vinieron acá los españoles, encontraron a los incas el imperio incaico en declive. Habían conflictos, ¿no? Estos conflictos entre hermanos, Huáscar y Atahualpa, fue motivo para luego la toma, la conquista del imperio incaico, ¿no? Y por ende también se debilitó todo eso, y inmediatamente los españoles asumieron y comenzaron a cambiar toda la figura, ¿no? Toda la visión de esta nación. Ahora, esto quiere decir que estamos hablando de que en la conquista trajeron también, por otro lado, las creencias cristianas, ¿no? España, que había salido de un dominio árabe de 8 siglos, más o menos, ¿no? Y habían expulsado a los moros, y por supuesto al Colón, que había descubierto estas nuevas tierras. Los españoles pensaban que eso había sido una bendición de parte de Dios, porque habían logrado
mandado entonces expulsar a los moros, ¿no? A los que ellos encontraban como que, bueno, no eran cristianos, ¿no? Entonces Dios les dio triunfo y les dio esta nueva tierra como para que dominen. Entonces vinieron algunos con ese deseo religioso, de hecho, de traer la cultura y también la religión, ¿ya? Pero otros, como toda conquista, pues, como todo encuentro, hubo sus dificultades y también la ambición y por otro lado el ver cómo estas tierras, que se podía usufructuar de estas tierras. Y se hizo de esa manera. Pero de hecho que la contribución sobre Cristo se realizó por medio de la espada. Pero se dice también que ha habido un antecedente a esto y que posiblemente antes, cuando llega Colón, llegan algunos misioneros a Centroamérica y van predicando el Evangelio, ¿no? Luego creo que ha habido 2 o 3 viajes de Colón y ahí quedó, y más adelante viene Pizarro y ya conquista el Perú. Entonces ya había más o menos unos 30 o 40 años de diferencia con respecto a esto. Miren que el descubrimiento fue en 1492 y la conquista peruana fue en 1535. Entonces hay una diferencia de 40 años más o menos, un poquito más. Y es posible que entonces haya habido misioneros, había habido trabajo misionero de monjes o de sacerdotes católicos que hicieron su labor y que fueron dejando rasgos por ahí. Eso no se conoce mucho o simplemente no hay documentación, ¿no? Entonces, cuando ya se hace la mistura o digamos el encuentro, al realizar digamos, el resumen de toda esta historia, los cronistas comienzan a mirar de que los indígenas también tenían algunos rasgos del cristianismo, ¿no? O algunas actitudes, ¿no? Que se le atribuyen entonces el paso de Cristo por esas tierras, o algunos también le llamaban que eran enseñanzas del diablo, en cuanto que encontraban rasgos de enseñanzas o personajes a semejanza de los cristianos, ¿no? Por ejemplo, una de las costumbres que hay, que todavía se guarda, es el culto al Santiago, y se piensa que Santiago llegó a estas tierras, ¿no? Entonces Santiago, el hermano menor, hermano de Jesús, entonces se lo tomó como parte de esa importancia, y acá se mezcla con costumbres indígenas. Bien, también se descubre la lealtad al Inca, que llegó a forjar un mito en la cosmovisión andina, ¿no? Ese mito era de connotaciones escatológicas, ¿no? Estamos hablando del mito de Viracocha, cuando el Viracocha vuelva, dice, ¿no? Entonces, para que el imperio renazca o surja. Esa era la idea que se forjó en ese tiempo. Y eso es muy parecido a la idea de Israel y la vuelta del reino y la restauración del reino, ¿no? No sé si esto ha sido una mezcla en todo caso, pero es lo que se encontraba. Y aquí está entonces este libro de Juan Valdivieso Carrasco, que se llama Pachacute, Historia Secreta de un Inca Rey, ¿no? De ahí viene el nombre de El Incarri, ¿no? El Incarri. Este mito, conocido como el mito del Incarri o el Inca Rey, expresa la expectativa que el Inca volverá a aparecer en el escenario político y religioso del mundo andino. Y este tema saturado de expectativa, de refugio mesiánico, ¿no? Bueno, esto lo exploró el doctor Franklin Pease, y él ha escrito varios libros, creo que por ahí sí tengo algunos documentos de él, ¿ya? Él fue profesor de la Universidad Católica, ¿ya? De Historia del Perú, y tiene toda una gama de cosas con respecto al estudio de los cronistas. Buen trabajo de Franklin Pease. Por otro lado,
esta concepción mesiánica, escatológica, de la vuelta del Inca, se estableció en un tiempo hace poco nomás, se explotó mucho eso por un candidato que llegó a ser presidente en el país, ¿no? El rostro del andino, del Inca que ha vuelto, y eso se explotó en el interior, ¿no? Lastimosamente esa expectativa llevó luego a por los resultados de ese gobierno, a un desencanto y a una decepción, ¿no? En fin, entonces, de hecho que no era el Pachacute, pues, ¿no? ¿No? Simplemente explotó esa figura para sobresalir y bueno, en su momento ganó las elecciones. Pero siendo entonces, por otro lado, existe la teoría de que los cronistas, en su afán de asemejar las culturas a las enseñanzas cristianas, construyeron una cosmovisión que en realidad no es el pensamiento del indígena, ¿no? Esta posición, defendida por Enrique Urbano, fue defendida, él es historiador y profesor de la Universidad Particular San Martín. Bueno, hasta ese tiempo, no sé si todavía seguirá siendo el profesor ahí o ya debe estar jubilado, ¿ya? Y esta historia, esa teoría la siguió Fernando Armas Asín, que sí es profesor en San Marcos y en la Católica, ¿no? Él todavía está vigente y tiene varios libros también. Y también el que fuera profesor, también Fernando Silva Santisteban, que ya no está acá con nosotros, ¿ya? Que fue profesor de la Universidad de Lima y San Marcos. También él plantea entonces la idea de que la visión o la cosmovisión de los indígenas, ¿ya? Los cronistas los mezclaron para de alguna manera asemejar a estas culturas a las enseñanzas cristianas. Podría ser eso, podría ser. Algunos por ahí, Marsal menciona, él habla de las semillas del verbo, ¿no? Y él dice que en cada cultura hay ciertos rasgos que se van dando como que si se hubiera evangelizado. Pero eso creo que son pautas que tienen que ver con principios y valores que son eternos y que están dados a toda cultura, ¿no? Y es posible que lo confundamos nosotros con una cuestión de rasgo cristiano. Ahora, es posible que al hacer el descubrimiento de las nuevas tierras, y ya lo dijimos, los primeros religiosos en contacto con los nativos hayan dejado rasgos del mensaje que luego tomaron forma dentro de las culturas indígenas, y con el correr de los años, ¿no? Cuando vienen ya los misioneros oficialmente, encuentran esto como parte de la cultura y los cronistas lo describen así. Esa es también otra teoría. Así que hay 2 o 3 teorías con respecto a este aspecto de cómo es que se encuentran estos rasgos de principios cristianos en las culturas indígenas. Ahora vamos a la religión de los conquistadores. Estamos hablando de los españoles, ¿no? Los españoles, no la España de ahora, no la España de aquel tiempo, ¿no? La España que se había unificado, que había peleado junto, ¿no? Para sacar a los moros, a los árabes de territorio español, ¿no? Y que lograron conquistar eso, y las últimas batallas que tuvieron, entonces lograron entonces expulsar a estos árabes y también a judíos, y ellos tomaron esto en cuenta como que Dios entonces les estaba dando el premio de una nueva tierra. La religión entonces de los conquistadores y colonizadores de Perú constituye una variedad de catolicismo forjado a través de siglos de lucha en la península ibérica contra los moros. Hemos dicho que fueron 8 siglos, ¿no? 800 años de dominio de los árabes, ¿no? A los árabes musulmanes que conquistaron España y que pasando de Mauritania en África del Norte por el estrecho de Gibraltar por el año 711 después de Cristo, llegaron entonces a la península ibérica y la dominaron hasta 1492, justamente por ahí más o menos está.
casi con la conquista, con el descubrimiento de América, por ahí se da también la expulsión de los árabes, ¿no? Entonces el catolicismo español, saboreando la victoria contra los enemigos de España, convirtió esta victoria en una ideología conquistadora en extremo absolutista. Así que por eso vemos el comportamiento del conquistador aquí en estas tierras, ¿no? Se creía entonces el dueño, el señor, y que estaban haciendo esta tarea en nombre de Dios, porque Dios les había dado el triunfo, ¿no? Entonces hay que entender ese aspecto también, aunque sabemos que había mucha crítica de parte de muchos de nosotros con respecto a los conquistadores, ¿no? Bien, en 1492 había caído Granada ante los cristianos españoles. Este era el último territorio que estaba en control de los árabes en España, ¿no? En el proceso, España se convirtió en la nación más religiosa del mundo. O sea, ¿por qué? Porque todo eso lo había hecho en nombre de Dios, y el triunfo, entonces el cristianismo que les dio el triunfo a ellos, llega a ser entonces el cristianismo lo más, digamos, la religión que va a imperar en el mundo, ¿no? Y cuando estamos hablando de esta religión, es la religión católico-romana que los españoles profesaban. Dicen que la población española de aquel tiempo llegó a tener más o menos la cuarta parte de monjes y sacerdotes. La cuarta parte. Eso quiere decir que de 12 personas, 3 eran monjes o sacerdotes, ¿no? Y bueno, España ha sido una de las exportadoras, pues, de sacerdotes, ¿no? Hasta hace poco, además, recuerdo que la mayoría de sacerdotes que estaban en las parroquias, que estaban haciendo su labor en el Perú, eran españoles, o tenían dejo español, no lo sé, o tenían la influencia, de alguna manera, de la característica, pues, de trabajar la misión de los misioneros españoles, ¿no? Que habían quedado como resto, pues, de la colonia, ¿no? Bueno, entonces España recibió un estatus especial de parte del Vaticano, ¿ya? En 1493, mediante una bula. Alejandro VI, el papa de esa época, concedió al rey de España derechos de patronato en sus colonias. ¿Qué cosa es eso, derecho de patronato? Quiere decir que ellos eran dueños de esos territorios, de las colonias, habían conquistado esos territorios que correspondían a España, ¿no? Y tenían que regir, dominarla, plantear su organización y, por supuesto, explotar también los recursos de esas tierras, ¿no? La bula que continúa es la de 1501, que le concede al rey de España los diezmos de las colonias, ¿ah? Entonces ya no solo los españoles hacían usufructo de las cosas que tenían ahí, producto de la explotación de estas tierras, sino que también se le daban diezmo al rey. Ese diezmo estuvo presente hasta cerca de un tiempo de la República, hasta que se cortó con esa forma de impuesto que se le daba al rey. Otra bula en 1508 dio al rey de España el derecho de nombrar nuevos obispos y a los superiores de monasterios y conventos. Esta figura también cambió. Recuerden que hoy día hay un concordato en el Perú, que es el concordato de Perú con el Vaticano, en donde los obispos y los superiores, conventos, todo eso ahora son nombrados solamente por el episcopado y directamente por el papado. Antiguamente eso pasaba por el rey, y luego cuando se da la independencia pasa por los gobernantes peruanos, ¿no?
y llegó un momento en que el presidente, el presidente de su momento, él es el que tenía que nombrar a los obispos, así como nombraban a los ministros, nombran a los puestos o como las funciones en ambos, en el rango militar, ¿no? Entonces los títulos de cada uno y el ascenso de los militares, ¿no? Lo establece el Estado. También entonces lo hacía con respecto a los obispos y cardenales. Eso lo hacía también, era, en el Perú era de esa manera, ¿no? El Congreso tenía que ver con eso. Hoy día ya está separado porque hay una separación entre iglesia y Estado. Y el concordato, entonces, que le da un favor especial a la iglesia, pero le permite su desplazamiento particular y ya no tiene necesidad de dominio del poder ejecutivo o del poder legislativo. No tiene nada que ver ahora. Estas bulas incrementaron el poderío del Tribunal de la Inquisición, que fue también un tribunal, una institución que fue utilizada fuertemente en la Edad Media, en la Reforma, hasta cierto tiempo en las colonias, ¿no? Fue muy cruel, ¿no? Tenemos esos rasgos en el Museo de la Santa Inquisición, ahí está, al costado de lo que es el Congreso, el edificio del Congreso, al costado ahí está entonces los restos y se ve cómo ha sido el proceso en los tribunales y cuáles eran las acusaciones, que generalmente han sido acusaciones de corte político, pero utilizando lo religioso, ¿no? Parece que de ese tipo de juicios son los más conocidos, que realmente que haya habido herejías o la judaización, que eran las acusaciones principales, ¿no? Bien, esta institución fue creada con el motivo de someter a los moros y judíos que, al ser convertidos por la fuerza, manifestaban cierto apego a su antigua fe, ¿no? Para persistir, para que tuvieran su lugar a los moros y judíos, se les pedía conversión, ¿no? Inclusive ellos renegaban de su fe, pero con el tiempo la sospecha de que ellos entonces tenían todavía prácticas internas, secretas de su religión antigua, entonces eran denunciados. O si había una acusación particular por ahí de mala intención, pues se acusaba de eso inmediatamente el tribunal, entonces tomaba funciones. Más adelante la Inquisición también enfocó con su luz inquisidora cada aspecto de la vida de los españoles, ¿no? Y de los españoles bajo sospecha, que ya tenía que ver con asuntos de la política, ¿no? El virrey o la institución X o acá, o que por ahí alguien influenciara buscando sacar del medio a otra persona, a alguien ahí, entonces lo acusaba, ¿no? Se lo acusaba de luteranismo o de influencia de la Reforma, ¿no? O de reformista, o simplemente de protestante o hereje protestante, ¿no? En el Perú la Inquisición duró oficialmente hasta 1836, ¿se ve? La independencia fue en 1821, pero la Inquisición continuó hasta el año 36, es decir, 15 años después de la independencia, ¿no? Claro que desde la independencia habían perdido su influencia, ya no tenían el mismo peso, pero de todas maneras continuó con su labor. Por otro lado, el celo católico de España no era solamente un factor religioso, sino también era un factor político, ¿no? Así que estaba ligado a lo político y lo religioso, y por supuesto a la venia del Papa para poder trabajar estas tareas. El programa que ellos tuvieron era que el patronato colonial llegó a fusionar la iglesia con el Estado. Así que ser español llegó a ser lo mismo que ser cristiano, ¿eh? Por eso que en el imaginario de la gente, hasta hace poco, creo que ya eso un poco ya se olvidó, pero algunas personas muy antiguas, gente ya anciana,
cuando habla de ser cristiano está hablando de ser humano, ¿no? ¿No? Y yo recuerdo en tiempo cuando hacíamos evangelización, en la iglesia se sacó un folleto donde ahí aparecía en la primera parte la pantera rosa, ¿no? Y estaba creo que como se llama, el inspector, ¿no? Ya, que perseguía a la pantera rosa, pero la figura es que entraban en diálogo. Entonces el inspector le preguntaba a la pantera rosa: ¿eres cristiano? Y entonces la pantera dice: ¿qué cosa es ser cristiano, no? Bueno, esta es una figura interesante porque en nuestro pueblo, cuando tú le ibas a preguntar a alguien: ¿tú eres cristiano? Y te respondía: ¿qué? ¿Acaso soy un animal, una bestia? ¿Ya? Entonces, porque cristiano había pasado a ser sinónimo de ser humano. Y por otro lado, también de ser educado, ¿no? De haber sido formado digamos, en la cultura vigente, ¿no? Entonces, cristiano vendría a ser aquel que no es iletrado, que no es analfabeto, ¿no? Entonces, por ahí pasaba la figura, ¿no? Hoy día, por supuesto, la palabra cristiano se ha ido por otro lado, pero esa era la figura que se tenía anteriormente. Y los españoles nos trajeron esa idea, bueno, ¿no? O sea, ser cristiano era ser humano, ¿no? O ser una persona, ¿no? Y español era lo mismo que ser cristiano, ¿no? Así que esto trajo consigo tal cohesión entre el Estado y la Iglesia que llegó a ser casi imposible concebirla por separado. O sea, llegó a un momento en nuestra nación que el Estado, la Iglesia y el Estado estaban tan fusionados que no había lugar entonces para un trabajo por separado. Miren que tan curioso era el asunto, era que los cementerios, por ejemplo, en su momento, los cementerios eran dirigidos o eran administrados por la Iglesia Católica, ¿no? El registro también, bueno, no había registro civil, pero había el casamiento oficial, era por la Iglesia Católica. Así que imagínense que más adelante, cuando vienen los misioneros, encuentran que no pueden enterrar a sus miembros, ni a un pastor, a un ministro, a alguien creyente. ¿Por qué? Porque era considerado un hereje. Y entonces decían ellos que en el Campo Santo, en el cementerio, no pueden enterrar herejes. Por esa razón es que en el Callao, una misión británica compra un terreno, ¿no?, por la avenida Colonial, y forma ahí lo que se llama el cementerio británico. No sé si ustedes sabían eso, pero el cementerio británico es un cementerio protestante, ¿no? Ahí están enterrados los principales, digamos, protestantes. ¿Sí? Esto me hace acordar a Tomás Gutiérrez, que una vez mencionó esto hablando de ese cementerio, que él dice que estaría a gusto ser enterrado en ese cementerio, ¿no?, como dentro de enterrado como protestante, digamos. Y es el único cementerio protestante, porque después hay cementerios por todas partes, ya no son públicos, ahora son privados, y la mayoría tienen tendencia católica, ¿no? Entonces esa es la figura. Y en cuanto a la cuestión de registro, estaba prohibido que los protestantes se casaran, no lo tomaban en cuenta. O sea, ser protestante era tener una marca, ¿no? Y eso ya lo estoy hablando de 1800 para arriba, ¿no? 1880, 90, por ahí. Ahora, siguiendo el asunto, el celo de España abarcaba también las colonias y de manera especial el virreinato en el Perú. Ustedes saben que los españoles no solamente tuvieron el virreinato, tuvieron otros lugares también, ¿ya? Pero el Virreinato de La Plata, no era virreinato, era creo que la Intendencia de Río de la Plata, ¿no?, que era otro lugar también. Existía una rigurosa selección de los candidatos para emigrar a las colonias a partir de la península. O sea, España está en una península, por eso se lo conoce la península ibérica, a fin de que no se introdujera ningún rastro de herejía o subversión en los dominios de la española católica. Estaba prohibido en las colonias españolas
de, de Sudamérica, que entraran herejes, ¿no? O que hubiera algún protestante por ahí. Claro, eso no se evitó en alguna manera, ¿no? Y se conoce, por ejemplo, la historia de uno de los piratas que era creyente, Dreyfus creo que era algo así. Y había piratas y otros filibusteros por ahí que venían acá y robaban a los barcos y se llevaban pues todo lo que los españoles habían robado, se lo iban llevando ellos también, ¿no? Y inclusive hacían su culto en el barco. Esa es una historia que aparece ahí. Hay un libro de piratas filibusteros y protestantes, creo que, y herejes, ¿ya? Que habla acerca de esta historia con respecto a ese tiempo. Bueno, ahora, este mismo celo impedía que las Américas recibieran visitas de otros países aparte de España, ¿no? Entonces hubo aislamiento, ¿no? Bueno, en las partes donde dominaba España, porque por otro lado también estuvo Portugal, ¿no? Portugal también dominó ciertos sectores, ¿ya? Especialmente lo que ahora es Brasil. Toda esa parte de la zona de Brasil fue doblegada por los portugueses y un poquito más arriba, pero también vinieron holandeses, también vinieron franceses, ahí está Haití, por ejemplo, ¿no? Las Guyanas holandesas, toda esa parte de Centroamérica, por ahí vinieron y algunos de ellos pues eran protestantes, ¿no? Entonces trajeron también algo de eso, pero no resultaron tener una fuerza contundente y tampoco parece que a los españoles les interesaba esas tierras que estaban por ahí muy ahí a la escondida, ¿no? Bueno, seguimos entonces en el asunto y acá tenemos entonces que hubo un aislamiento cultural, ¿no? Y un aislamiento cultural que modeló negativamente la mente de los americanos, ¿no? O de nosotros, de las tierras de aquí, del habitante de esta tierra. Entonces con la mezcla que tuvimos, un poco el latino que logró fusionarse ahí era un poco negativo, conformista y algunas cosas ahí que se fueron pasando a ser parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Que hoy ya se ha ido rompiendo poco a poco. Vamos a pasar ahora a hacer la acción misionera de la Iglesia Católica. Pero antes, en esta parte que hemos compartido, a ver qué les ha parecido, a ver esta historia o estos rasgos. Hemos comentado básicamente algunos detalles a grandes rasgos sobre este momento y el tiempo que hemos tocado, de cómo entonces fue la característica de las culturas antiguas y cómo vino ese encuentro con los conquistadores, ¿no? A ver. Pastor Alberto, sí, Sí, dos sí, cosas tal vez, ¿no? ya. Tal vez preguntar si de alguna manera los españoles tenían la intención de presentar un evangelio puro a los indígenas, ¿no? Y No sé lo cuál era la mencionó. concepción de los españoles, respecto a si los indígenas deberían o merecían un evangelio como ellos, ¿no? Parece que los misioneros, en el contacto de los que trajo Colón, por lo menos parece que ha habido una especie de, sí, de vocación misionera y que quedaron rasgos por ahí, pero que se perdió. Luego, cuando ya vino las expediciones de conquista, bueno, la religión vino también, pero como imposición, más que como misión, ¿ya? Claro. Pero por otro lado, sí habían algunos misioneros con vocación misionera, ¿ya? Que realizaron la tarea de trabajo entre los indígenas, ¿no? Claro. Que inclusive, Bartolomé de las Casas es uno de ya, claro, pero eso es posterior. ellos. Bartolomé de Casas, también José María de Acosta, también es otro, ¿no? Que fueron los que de alguna manera trabajaron este aspecto y también la necesidad de evangelizar a los indígenas. Eh, pero aquí en nuestro territorio se hace dos tareas, o la tarea de misión de varias formas. Por ejemplo,
los lugares donde eran este, recluidos los indios, ¿ya? Tenían un nombre especial, ¿no? Ciertos sectores. Cuando los iban evangelizando, entonces cambiaban esa forma y le daban un nombre particular, ¿no? Y luego entonces empezaba, le conocían como doctrina, doctrina le llamaban, ¿no? Cuando ya el indio se había convertido, entonces ese pueblo, en la totalidad, ya se ha hecho católico, entonces a eso le llamaban doctrina. Y al sacerdote que hacía esa tarea se le llamaba doctrinero, ¿no? Que hacía la tarea de adoctrinar, entonces, ¿ya? A estos indígenas de un determinado lugar, ¿ya? Y también se hizo lo que se conoce como la extirpación de la idolatría, que ese era una de los caballitos de batalla de los misioneros y los sacerdotes en varios lugares, que comenzaban a destruir las costumbres de los indígenas, ¿no? Y también, por supuesto, en algunos casos hasta llegaban al homicidio de ciertos líderes, ¿ya? Que iban en contra de eso, ¿no? O que se enfrentaban con respecto a esta situación. Bueno, ¿alguien más que vaya a decir algo con respecto a eso? Bueno entonces reconocer que ha habido sí una tarea, pero también fue una mezcla también, ¿no? Sí, Joel, dime. Alejandrina, ya se nos quedó por ahí. Sí, Joel, dime. ¿Me escuchas? A ver si puedes abrir tu micrófono. Ya. ¿Hello? Sí, ahora sí. ¿El dios Huiracocha era lo mismo que el dios Sol o era diferente? No, era diferente, sí. El Huiracocha era el dios máximo, ¿ya? Y que viene de las otras culturas, ¿no? De las otras culturas, y los incas lo que tomaron es este dios poderoso, ¿ya? Pero el sol era el inspirador de los incas, básicamente, y desde ahí gobernaban los incas también, ¿no? Pero Huiracocha era importante, ¿no? Entonces ahí por eso está el Pachacuti, que fue, digamos, la figura de, digamos, el máximo inca, el máximo dominador. Entonces, ¿qué traía también esta figura de Huiracocha, ¿no? Bien, entonces por ahí va la figura de este aspecto. Vamos a ver entonces a la acción misionera de la Iglesia Católica. Vamos a ver ese aspecto. En medio de la marea de celo y de absolutismo encarnado en esa cohesión de Estado e Iglesia, había una fusión, ya hemos dicho, político-religiosa. También hay que distinguir el celo misionero de España, al que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, hubo un celo misionero, y aunque no había sido llevado de una manera, digamos, formal, exhaustiva, con mucho cuidado, ¿no? La acción misionera estuvo presente en la historia de la Nueva Tierra desde sus comienzos, ¿no? Desde que se descubrió el continente, entonces hubo gente que vino con esa tarea de llevar el Evangelio al mundo. Por eso hasta se trajo una Biblia, recuerden, ¿no? Cuando vinieron los conquistadores, el padre de Valverde, creo que era, si no me equivoco, era el que tenía la Biblia, que se la dio a Atahualpa, ¿no? Dicen algunos que él la tiró después al suelo. Pero esa idea de que había una necesidad de imponer y de dar a conocer el Evangelio, ¿no? No sé si a la fuerza, lo siento, pero fue a la mala, pero fue esa idea. Los españoles se creían entonces portadores de Cristo. Y ahí viene también esta figura, ¿no? Que no sabemos si Cristóbal Colón en realidad se llamaba Cristóbal. Hay todo un estudio acerca de eso, investigadores con respecto a esto, y yo me acuerdo que en la revista La Biblia de las Américas, hace unos años atrás,
varios escritores hablaban acerca de esta figura de Cristóbal y el nombre, y de paso los nombres Teóforos y también los nombres Cristóforos, ¿no? Y parece que cosa es un nombre Cristóforo, es decir, un nombre que tiene que está inspirado en Cristo, ¿no? Y el nombre Cristóbal es claro. Cristóbal es la fusión de Cristo y baló. Baló es un verbo en griego. Cristo también es la palabra en griego de Mesías, ¿no? Entonces, Cristóbalo o Cristóbal es el que es portador, el que lleva a Cristo, ¿no? Porque baló es el verbo llevar, ¿no? Entonces, el que lleva a Cristo sería más o menos la figura. Por eso decimos, no sé si el nombre es en realidad el nombre de Cristóbal o es simplemente un seudónimo, porque de alguna manera él representaba eso también, ¿no? Que estaba llevando a Cristo como misión, como tarea, donde pueden ellos hacer presencias. Vienen los españoles, pero en nombre de Cristo. Toman las tierras en nombre de Cristo, ¿no? Esa fue la figura, la idea, y eso es lo que preponderó y dominó, ¿no? El dominio del Dios blanco sobre los indígenas, ¿no? Ellos habían conquistado y entonces tenían que someterse a ese Dios, que era una figura que ya se había tenido en otras culturas, ¿no? Los incas también conquistaron a las culturas precolombinas y ellos tienen que entonces subyugarse al Dios de los incas, ¿no? Esa es la figura, creo que en cada conquista de imperio sucede eso, sucedía en Europa, también sucedió aquí. Entonces, a pesar de todo esto, hemos dicho, había un celo misionero, parecido al carácter y estilo de la España que sometió a los moros, unos por patriotismo y otros por fanatismo. Pero no faltaron los que por amor y vocación misionera hicieron esa labor. Se cree que Cristóbal Colón provenía de una familia de judíos sefardíes convertidos al cristianismo, ¿no? Y de ahí viene la figura que les mencioné, ¿no? El significado de su nombre, Cristóbal o Cristóforos, que proviene de la palabra griega Cristo y foros, llevar. Colón entonces había expresado además de una ocasión que su nombre reflejaba su misión de llevar a Cristo a los habitantes del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, por ahí hay una idea religiosa muy pegada a este aspecto del descubrimiento. Esto no era aislado, fíjense, formaba parte de la mentalidad de cada español, ¿no? De los españoles, bueno, sinceros, de los que y también de los que no eran tan santos, ¿no? De los que se les consideraba pecadores, ¿no? O paganos o profanos, ya, por decir una palabra un poquito más suave, ¿no? Que para esa época era fuerte también, ¿no? Aquí está, enfrente a ese asunto del cuidado, porque también en la conquista se provocó situaciones muy fuertes, ¿no? Que llevaron a conflictos, ¿no? Había injusticia, abuso de poder, ¿no es cierto?, en las colonias. Ya, se esclavizó a los indios que eran para trabajo en las obras, en la mita, en el trabajo en el campo. Ahora ellos estaban esclavizados para llevarlos a las minas, a trabajo de explotación de la mina, de explotación del oro, ¿no? Y esto era bastante cruel, ¿no? De esto entonces destaca la conmovedora defensa de los indios asumida por pocos españoles, como la del jesuita y que mencionó Carlos, ¿ya? Bartolomé de las Casas. Otro que también hizo lo suyo fue Toribio de Mogrovejo y José María de Acosta, que ya lo mencionamos, todos jesuitas, ¿no? Que se dan cuenta, los jesuitas tenían una vocación misionera, más allá de los favores, o que de paso no estaba muy de acuerdo con el papado, con algunas cositas por ahí. Estos jesuitas después fueron quitados de las colonias, ¿no? Los sacaron a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban
atacando los intereses de los españoles, ¿no? Esa explotación que ellos hacían, enriquecimiento que hacían ellos, llevándose todos los bienes de estas tierras y abandonando y poniendo en pobreza y miseria al indio, ¿no? Bueno, esto lo encontramos así. Y el caso de José María de Acosta, por ejemplo, que reconoce el valor que tiene el indígena, y él escribe un libro que está en latín, ¿ya? En castellano sería Procurando la Salvación del Indio, ¿no? El documento es De Procuranda Indorum Salute. Por ahí creo que me parece que en una ocasión encontré parte de ese documento y lo tengo ahí guardado, ¿no? De paso, el que trabajó la investigación de este documento fue un misionero escocés, Stuart Mackintosh. Él hace un trabajo para hacer su doctorado, ¿ya?, en misiones, ¿ya?, y hace un trabajo analizando entonces la obra de José María de Acosta, ¿no?, un defensor de los indios. Según él, y de paso en esa obra es excelente, es una obra que está basada en Romanos, es una obra de evangelización que entendía que el indio sí era una persona y que tenía alma y que tenía necesidad de salvación, ¿no? Los españoles habían acuñado de que el indio, como no tenía conocimiento, entonces no tenía alma tampoco, era como un animal. Entonces a uno se lo podía tratar como animal de carga. Esa era la figura que se tenía. Pero Bartolomé de las Casas y Acosta salen en defensa del indio y destacando su humanidad, ¿no?, el hecho de ser persona. Bueno, entonces aquí en esta obra, tratando al indio como ser humano que sí tiene alma y que es digno de la justificación por la fe y de recibir la gracia de Dios, no imponerle solamente la religión, ¿no? Así que estos fueron uno de los pocos misioneros evangelizadores a los indígenas, ¿no? Cuando uno lee en parte el libro de José María de Acosta, en realidad uno parece que estuviera mirando a un hombre que tiene el don de evangelización, ¿no? Pero el don de evangelización que tiene que ver con los indios, ¿no? Su carga por los indios era muy fuerte. Creo que esto resalta esa obra por un lado, pero también la mirada, ¿no? Esa mirada que en la mayoría, en la colonia, en los españoles en general, habían dejado de lado, ¿no? El indio era una cosa, ¿no? No era una persona, era un material, un instrumento de trabajo, ¿no? Un instrumento para enriquecimiento del blanco. Esa fue la figura que pasó en la colonia, lastimosamente así fue, ¿no? Por otro lado, los reyes de España, dando expresión a su celo misionero personal, se constituyeron en protectores de los habitantes de las tierras conquistadas, según la bula que había, creo que los reyes entonces llegaron a ser protectores de todos los habitantes de estas tierras, ¿ya? Y promulgaron entonces leyes a favor de los indios. Hubieron muchas leyes muy buenas, por ejemplo las leyes de Burgos de 1512 y 1513, las leyes de las Nuevas Indias en 1542, ¿no?, decretados por el emperador Carlos V a raíz de las gestiones de Fray Bartolomé de las Casas para poner fin a los abusos del sistema de las encomiendas, ¿no? Las encomiendas eran una forma de esclavitud, de explotación en las minas, ya hemos dicho, ¿no? Lamentablemente los súbditos españoles en las colonias siempre encontraban los subterfugios, ¿no?, para convertir estas buenas leyes en letra muerta. Creo que ya saben de dónde viene esa figura, ¿no? Nosotros tenemos buenas leyes. En Perú, en cuanto a leyes, somos campeones de hacer leyes, pero hasta no más, ¿no? Pero nunca se cumplen, ¿no? Así que en los repartimientos como en las mitas, en las encomiendas, donde los indios estaban sometidos a una total esclavitud, sin derechos ni beneficios.
Miren que si se dan cuenta aquí, las leyes de Burgos del 12 y el 13 ya existían antes de la conquista de estos territorios. O sea, antes que llegara Pizarro, ya estaban estas leyes como que normando, porque también ya saben ustedes que hacia arriba estaban los mayas, los aztecas, ¿ya? Y otras culturas por ahí, y otros indígenas, no eran los únicos, ¿no? Entonces había necesidad de proteger a todos, pero estas leyes, pues, ya hemos dicho, no tuvieron en cuenta ese interés, sino el interés fue cuando encontraron en este territorio, pues, riquezas, ¿no? Y poder. Ahora, pero por otro lado, el objetivo misionológico católico, ¿sabes cuál fue el misionero? Era la misión sacramentalista. Según Samuel Escobar, un historiador evangélico y teólogo, en su obra Tres modelos de proyectos protestantes de 1877 a 1925, se analiza ese periodo. En la página C, él hace mención y cita las palabras del historiador católico Robert Ricard, que expresa en la introducción de su obra sobre la evangelización de México en el siglo XVI, al hacer un análisis de las misiones y dar propuestas misioneras en nuestro continente en una obra sobre misiones, ¿no? O sea que sí había una visión misionera, ¿cierto? Pero vamos a mirar cuál era el enfoque de esa misión, ¿no? Dice Richard, se difunde cada día más entre los teólogos que se ocupan de los problemas misionales la idea de que el fin esencial de la misión entre los infieles no es la conversión de los individuos, sino, ante todo, el establecimiento de la iglesia visible, con todos los órganos e instituciones que implican esta expresión de iglesia visible, ¿no? Y ese el libro de Ricard que se llama La conquista espiritual de México, ¿no? La editorial Fondo de Cultura Económica lo publicó. Entonces, lo que está queriendo acá decir es que más importa no tanto la conversión del individuo, sino la presencia de la iglesia, ¿no? La presencia de la iglesia como un poder religioso que le da legitimidad a los españoles, ¿no? Y le da la autoridad. Entonces, sometimiento en alguna manera. Pero además, comenta esto Escobar, esta concesión cae perfectamente dentro de la línea lógica de la doctrina católica, para la cual la visión de la Iglesia tiene un fuerte acento sacramental. Es decir, que la Iglesia, mediante sus sacramentos, derrama la gracia divina, siendo la intermediaria entre Dios y sus criaturas, ¿no? Y en consecuencia, es lógico que la tarea principal del misionero consiste en poner a disposición de los infieles, ¿no?, los medios normales de conversión, a imponer entonces un lugar. Es decir, hacían el adoctrinamiento, formaban una doctrina, y luego entraban los catecúmenos y luego el bautismo, y entonces ya aparecía una parroquia, ¿no? Un sector ahí, y ahí iban formándose las figuras, o sea, el dominio territorial donde la iglesia era lo importante, ¿no? Y la iglesia era el medio de intermediaria, ¿no?, entre Dios y su criatura, ¿no? Era entonces la mediadora por medio de los sacramentos. Ese es un concepto que todavía se permanece en la Iglesia Católica, ¿no? La salvación, la gracia, se da por los sacramentos. Los sacramentos son medios de gracia, ¿no? Bueno, ese es el concepto que tiene, por eso que no importaba la conversión del individuo, ¿ya? Importaba el formar una iglesia para que entonces se activaran los sacramentos, ¿no?, para que entonces entren en función los sacramentos. La perspectiva católica sacramental chocaría fuertemente en el futuro con la perspectiva reformada y evangélica de la conversión individual por medio del mensaje de las Escrituras, ¿no?, que trajeron los misioneros protestantes posteriormente, y que para alcanzar el mensaje en sus inicios
se dedicaron a la distribución de Biblias, ¿no? De ahí vienen entonces los colportores, ¿no? Y esto, desde los comienzos de la independencia de las nuevas naciones, comenzó a trabajarse ya, ¿no? Entonces, como que se abrieron las fronteras y España ya no era la que dominaba, Inglaterra llegó y ya tenía otra figura y comenzó a invertir en estos territorios, y ellos trajeron entonces el protestantismo a nuestra tierra, ¿no? Para su propia gente, pero esa es más o menos la figura que hubo al comienzo, ¿no? Entonces se llevó las escrituras a los territorios que antes fueron de dominio español. Ya cuando la independencia se realiza, entonces con esa libertad comienza, aunque de todos modos el dominio religioso principal era de la Iglesia Católica. Ese dominio principal ha seguido hasta nuestros días, ¿no? Ya hoy día por la Constitución y la Constitución del 31, por ahí creo que es, ¿no? Y la del 70, la del 78, que marca la idea de que el Estado ya no mantiene a la Iglesia Católica, sino que está desprendida, ¿no? Entonces, y que permite otras confesiones. Eso se establece de alguna manera, implícitamente está hablando del Estado laico, ¿no? El Estado peruano ya no tiene una confesión específica, aunque en la práctica sí lo hace, ¿no? Hay influencia de una determinada religión, ¿no? Y por el pueblo también, pero oficialmente no lo tiene, ¿no? El mensaje de la evangelización. Por la situación política, cultural y religiosa que se produjo a partir de la conquista y a lo largo de la colonia, podemos perder de vista el mensaje de la evangelización católica, aquel mensaje misionero dirigido al Nuevo Mundo. Y Kerler, que es de este libro que ya les mencioné también, Juan Kerler observa que el mensaje de la evangelización católica es más bíblico de lo que muchos evangélicos pensamos o imaginamos. Bueno, en este libro él menciona eso, ¿no? Vamos a buscar acá el índice de este libro para que vean más o menos cómo es que trabaja la historia. Acá, por ejemplo, dice las misiones e iglesias que practicaron: Iglesia Católica Colonial, Iglesia durante la República, la implantación del protestantismo. Me parece que aquí, sí, un repaso de la historia general del Perú, a partir de la página 21, ahí entonces un recuento de la época de la historia, del primero, de la conquista, ¿ya? Luego la colonia, la independencia, la república, ¿no? A grandes rasgos, pero hace su trabajo aquí en esta primera parte, ¿no? Hasta llegar entonces a nuestros días. Por lo menos hay ese trabajo que de alguna manera pinta también la figura religiosa de nuestro país. Otro dato importante también en la tarea de misión, fíjense, ya está, por ejemplo, en la biblioteca del monasterio de Ocopa, en el Valle de Jauja, en Huancayo. Ahí se encuentra un Nuevo Testamento impreso alrededor de 1640. Y ese Nuevo Testamento está hecho en español, en quechua y aymara, ¿no? Es uno de los pocos Nuevos Testamentos hechos en quechua, ¿no? Clorinda Mato de Turner también hizo otro trabajo de este tipo, y según algunos también Diego Tonso, ¿no? Esto prueba que a los primeros misioneros católicos les importaba mucho traer el mensaje bíblico al Perú y dar a conocer el contenido de la Biblia a los indígenas, ¿no? Posiblemente esta figura de la Biblia abierta es porque ya tenía otros visos la Iglesia Católica. En Europa el efecto que tuvo la Reforma fue también de alguna manera en Trento hablar sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Recuerden que está ahí el asunto del canon, ¿no? Se definió ahí, pero también
el trabajo de cómo enseñar la doctrina y enseñar la Biblia también, ¿no? Claro que fue un poco tedioso el asunto porque quedó todavía esa figura, esa idea de que el pueblo no debía de leer la Biblia, ¿no? Muchos de los sacerdotes españoles que vinieron a Perú, en algunos casos, en algunos pueblos, les prohibían leer la Biblia. Y algunos, bueno, porque no se podía leer una Biblia protestante, de paso. Tenía que ser una Biblia español, de corte católico o de versión católica, ¿ya? Por eso es que Thompson, cuando él viene, él trae Biblias católicas, no trae la protestante, no trae a la Reina Valera, ¿no? Así que ese es un dato que también es necesario tomar en cuenta. Bueno, Tomás Paine, quien fue uno de los misioneros evangélicos pioneros en el Perú, decía que muchas veces los sacerdotes de la región del Cusco daban prédicas de profundo contenido bíblico. También tenemos el caso del sacerdote Francisco Javier Echaque, decano de la Catedral de Lima, que ayudó a Diego Thompson a atribuir Biblias y Nuevos Testamentos. Y un sacerdote inglés llamado Kenneth Vaughan, que recaudó fondos para imprimir 5.000 ejemplares del Nuevo Testamento y lo distribuyó en casi todas las ciudades importantes de América del Sur, encontrando una gran demanda. Y él mismo visitó Perú en 1865. Así que la idea de llevar la palabra de Dios también fue motivada por cierto sector de carácter misionero, ¿no? Esto motivó también buenas relaciones con aquellos misioneros evangélicos que tenían la capacidad para el diálogo interconfesional. Y ahí está William Taylor, por ejemplo, ¿no? Fundador de la misión metodista en la costa occidental de América del Sur, quien departiera con Vaughan en 1877 y compartiera sus convicciones misionológicas. Recuerde que Vaughan él era un sacerdote católico, ¿no? La independencia y el proyecto de libertad religiosa. Creo que vamos a tenerlos aquí, ¿qué les parece? Antes de este aspecto, por ejemplo, ¿qué es lo que han encontrado de nuevo de la misión o de la tarea dentro de algunos misioneros católicos, ¿no? ¿Habían visto esa figura? Miren que muchos de los datos que estamos sacando es de gente evangélica que habla acerca de esto, ¿ya? Y esos contactos que hubieron con ciertos personajes, ¿no? Que promovían las escrituras, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que vinculó de alguna manera la misión de este tipo de misioneros católicos con misioneros evangélicos que llegaron a nuestras tierras. A ver, llegan ustedes entonces, participen ahora sí de esta figura. Vamos a dejar de ver este aspecto por el momento y qué nos dicen acerca de esto. Carlos está por ahí, Joel. Para ellos seguramente también eso es nuevo, ¿verdad? Nunca habíamos visto esa visión de un análisis que debe ser de alguna manera equilibrado, ¿ya? Sí es cierto que la conquista y mucho del comportamiento católico fue drástico, la Inquisición fue terrible, ¿no? Y la forma de mirar las cuestiones religiosas eran amenazantes inclusive, ¿no? Pero hay que ver también el otro lado del sacrificio de los misioneros, que sí, con vocación evangelizadora, ¿no? Realizaron su tarea, o por lo menos quisieron hacer medianamente este trabajo, ¿no? De seguro que algunos no lo lograban del todo, pero el alcance estaba dado ahí, ¿no? Muy bien. Carlos, Alejandra, ya creo que ya está mejor, o todavía. Joel, compartan esta parte, esta segunda parte que hemos hablado. ¿Cuál entonces es su parecer con respecto a esto? ¿Está bien? ¿Los misioneros estaban de acuerdo? Qué bueno que hubo esa fusión o ese entendimiento de estos misioneros, tanto católicos como protestantes. ¿Qué importancia tuvo la finalidad de
promover la Biblia, de la publicación, especialmente del Nuevo Testamento, ¿no? Y de haberlo hecho en quechua también, ¿no? Es otro. A ver. Carlos. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Te escuchamos. Ya. Creo que se quedó ya. Si no, Joel también pues, puede participar. A ver. De alguna manera esto es nuevo para muchos, Hermano, pues, seguramente. quería hablar. Ah, ya. Sí, Pastor, quería comentar algo, ¿no? Mi a ver, celular está fallando un poco. ya. Si este sentido ecuménico era una realidad bueno, por los protestantes, los primeros protestantes, por lo menos en Thompson y otros que vinieron, sí se logró, ¿no? Ajá, sí. Pero no sé si en toda la comunidad católica, ¿no? Porque, por No, ejemplo, se cuenta de que en la selva, las misioneras inglesas tuvieron mucha dificultad, ¿no? así es. hasta Sí, peligros de muerte, ¿no? sí, Todo sí. por oposición a esta nueva forma de vida cristiana, ¿no? Que muchos sacerdotes españoles no estaban acostumbrados. Por eso mi pregunta era si esta práctica ecuménica era una realidad en toda la iglesia No, católica. no ha sido generalizada. No podemos hablar de una generalización o de un trabajo global. No había eso. Nunca lo hubo, de paso, ¿no? Ni ahora ni creo que lo habrá en el futuro. No. Eh, sí hubo bastante oposición. La oposición generalmente fue en el interior. En provincia fue muy fuerte, ¿ya? Y esto llega hasta nuestros días, el siglo XX, ¿no? A comienzos del siglo XX, cuando los primeros años, ¿no? En los primeros 20, 30 años de tarea misionera al interior, fue muy difícil. Había apedreamiento y hasta muertes, ¿no? Mataron a un misionero, yo no entiendo si, que no sé si era Caín, creo que es uno de ellos, no recuerdo más, pero la oposición fuerte de los párrocos, de los sacerdotes, de las iglesias, que asusaban al pueblo inclusive, ¿no? Y el pueblo salía en hordas a atacar a los misioneros, ¿no? Eso se ha dado, ¿no? Así que no fue un acuerdo situado. Yo creo que más bien la participación de esta vocación de interrelacionarse ha sido más por un asunto amical por un lado, o sea, de relaciones, y por otro lado por una vocación, ¿no? Es decir, de la palabra de Dios, ¿no? De dar la palabra de Dios. Eso creo que fue el fundamento que los unió, ¿ya? Lo demás creo que es una cuestión aislada, en todo caso, ¿no? Sí. Joel. Aunque se nota en el plan evangelizador de la Iglesia Católica en el virreinato, basado en la Biblia, pero sin embargo, el error de su concepción, ¿no? De introducir religión antes que cambio de vida, creo que no les ha permitido tener una evangelización exitosa, ¿no? Ya. Y se han dejado dominar por el poder político, que los han utilizado siempre como pretexto para dominar, para someter a las personas. Bueno, creo que tu opinión es valedera en ese aspecto y claro que nos ubica a este tiempo, ¿no? Pero el comportamiento que tuvo también en su momento, sí, llevó a eso, ¿no? Ahora, pero recuerda que esa visión, ese modelo, si bien la iglesia hoy día ya no tiene esa concepción, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia evangélica en general,
también ha perdido un poco su concepción sobre, aunque decimos que queremos convertir a la gente, y la mira de muchos misioneros y mucha gente es formar iglesias. Lo primero que quieren es formar iglesias, tener un templo y ahí entonces congregar a la gente. ¿Ya? Es la misma visión de la Iglesia Católica. Entonces, el tener una iglesia, ¿eso implica que evangelizas? No necesariamente. Necesitas más bien plantearte hacia la gente, ¿no? O sea, la vocación es hacia la gente. Una vez que tiene la gente, entonces ahí es la gente la que hace la iglesia y es la gente la que desarrolla la iglesia. ¿Ya? El local ya viene como consecuencia, ¿no? Nuclearlos en un lugar viene como consecuencia, pero no es antes, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, porque esa idea es la que me acuerdo un misionero por los años 80, me acuerdo un misionero de Asamblea de Dios decía, demos un local grande y yo lo lleno, dice. O sea, la idea es tener un local y ahí llenas a la gente. No es por ese lado. Generalmente los movimientos han empezado por la palabra. La gente viene por la palabra. Y cuando viene la gente por la palabra, eso es mucho mejor. Hoy día estaba viendo ese aspecto. Ayer creo que estaba viendo a un amigo, pastor amigo mío, cuando éramos jóvenes, él es argentino, ¿ya? Y en la emisión que estaba haciendo por internet, tenía 2000 personas escuchando su mensaje, ¿ya? Y él dice, yo no estoy ahora, no tengo una iglesia, ¿ya? Él está haciendo otras actividades, pero está predicando, está evangelizando, está haciendo la labor, está aconsejando, está haciendo una labor así, pero abierta, ¿no? Entonces eso creo que llama la atención, que la idea misionera es esa, ¿no? Pero claro, no lo vamos a dejar en el aire, es nuclearse en algún momento, claro que sí, hay que hacerlo, pero no ver a la iglesia como una cosa localista. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿ya? Y la concesión es que la gracia, la justificación por la fe es para los hombres, no es por medio del sacramento, es para los hombres. Los sacramentos vienen como consecuencia ¿no? de esa conversión, de esa tarea de llevarlos a Cristo, ¿no? Muy bien. Alejandrina se nos quedó por ahí, vamos a dejarnos un rato, ¿ya? Vamos entonces a tener un tiempo de descanso, unos 10 minutos y regresamos, ¿ya?